sí. Yeah. Claro que sí. Yes. Sí, hay momentos en que según cómo me sienta, busco escuchar o trato de escuchar alguna u otra cosa. Algunos sí, algunos sí, porque si escuchas algo triste, como que eso te baja también, ¿no? El ánimo. Y si escuchas algo alegre, algo para bailar, pues también como que te llena de energías. Yes. So, I think specific chord progression and specific frequency changes your mood, and how frequency is being spaced in the spectrum, in the frequency spectrum, is changing how we feel, definitely. So you think it's something like biological stuff? A little bit. Yes, I do. I mean, I think you can be disconnected. Like, you can kind of disconnect your emotions. I think maybe as a musicians, sometimes we need to disconnect what we feel of, like what we hear, because we need to be more clinical or analytical. But either that when I'm not like thinking about like music in that way, I am really attached. Like I hear it, I feel are pretty much attached. Eso para mí es lo que hace a veces sonidos, porque nos relacionamos, creo que sonidos con hechos, con memorias, ¿sí? Y no por el sonido en sí, sino por la experiencia que trajo ese sonido. Sí. Y en los lugares también tienen unos sonidos muy, muy característicos. Sí, especialmente acá. Al inicio yo escuchaba los cohetes, todo eso. Yo decía, hay una fiesta, porque en el Perú esos cohetes los realizan en fiestas de los santos, de las vírgenes. Y revientan, pues, ¿no? Entonces yo asumí que era eso acá. Y una vez le pregunté a Jorge y me dijo, no, esos sonidos, esos cohetes son que están avisando que llegó droga. Eso. Y ya pues ya me acostumbré al ruido, entonces ya después asumía cuando hay esos ruidos, asumí que era eso. Más que sonidos, me llama la atención por ahí el nivel de tolerancia a los volúmenes que encontré en diferentes lugares. Yo vengo de Argentina, que en Argentina ya hace mucho tiempo que, por ejemplo, se han prohibido todo lo que sea fuegos artificiales y todo ese tipo de cosas. Y llegar acá y encontrarme en fallas fue realmente muy sorprendente, porque allá en Argentina se tiene muy en cuenta el tema de los chicos autistas, los animales y lo que ese tipo de ruidos les genera. In culturally rich places, there is a lot of like music on the street and loud noises and things like that. And then like with gentrification, it's like really, really quiet. And how you notice when you go to like more suburban neighborhoods, the first thing you notice is how quiet it is. So we were actually just talking about that. But Valencia, the sounds are like fireworks and like music, like techno music.